Un saludo para ustedes, queridos hermanos de Santa Beatriz. Les saluda el Padre Luis Miguel, vuestro párroco de vuestra querida comunidad. Mi saludo y mi cercanía para todos ustedes en este día lunes 21 de septiembre. Hoy la Iglesia Universal celebra la fiesta de San Mateo, apóstol y evangelista. No solamente fue testigo de la resurrección del Señor, sino también se dedicó a escribir y nos deja justamente como testimonio el Evangelio que lleva su nombre, en la que nos relata los pasos del Señor aquí en la tierra y también el paso del Señor hacia la resurrección. Hoy 21 de septiembre, por supuesto, iniciamos esta semana de la 25ª del tiempo ordinario. Vamos rezando un poco más, vamos pidiendo al Señor que prontamente tengamos la oportunidad de acercarnos a su templo, a su casa. Pero es importante nuestra oración, queridos hermanos. Por eso la paciencia es importante, pero también la oración va a mover muchísimo para que tengamos prontamente una cierta normalidad en nuestra vida cristiana. Como siempre, vamos a leer el Evangelio, ¿les parece? Y luego, por supuesto, vamos a colocar el comentario o la reflexión a la luz de la palabra. Hoy el Evangelio de San Mateo lleva el nombre del Santo del Día, capítulo 9, versículos 9 hasta el 13. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como acabamos de escuchar, el relato bíblico de hoy día es el llamado de Jesús a Mateo. Hay un bonito cuadro en Roma, que es el cuadro cuyo autor es Caravaggio, que justamente pinta este autor esta escena que acabamos de mencionar, la escena del llamado de Jesús por parte de Mateo. Nos dice el texto bíblico que Mateo era un cobrador de impuestos, es decir, un hombre que se dedicaba a las finanzas. ¿Qué era un cobrador de impuestos? Una persona que cobraba, ¿no?, las rentas a nombre del imperio para que nadie esté en ilegalidades, una especie de, entre comillas, de SUNAT, ¿no? Vamos a entenderlo así. Sin embargo, no está la dificultad en cobrar impuestos en nombre del imperio, sino que muchas veces estos personajes, y no me refiero a Mateo exactamente, estos personajes eran un poco ilegales, bastante ilegales, ya que no solamente cobraban los impuestos del imperio, sino que a veces sacaban lucro, ¿no?, o sacaban ganancias a costa de la necesidad de la gente, es decir, cobraban de más. Y eso dolía mucho a las personas de su tiempo. Por eso un publicano era sinónimo de un pecador, un hombre que se dedicaba a lucrar o obtener dinero a partir de la desgracia o las dificultades de los demás. Lo que más duele quizás de un publicano es que no solamente era un cobrador de impuestos sin más, sino que aparte era un conciudadano, un judío que cobraba a otro judío un impuesto. Y no lo cobraba de forma justa, sino de forma injusta. Por eso era mal visto un publicano. Andar con un publicano, caminar con él o conversar con él es sinónimo de andar con un pecador. Y dése cuenta que la mentalidad del judío había que estar lo más alejado del pecador para estar no lejos de Dios, ¿no? Esta es un poco la visión que tiene del tiempo del Señor. Pero el Señor no ve las realidades externas. El Señor lo mira, como aparece en esta imagen de Caravaggio, lo mira a este personaje y le dice: «Sígueme». El texto dice: «Sígueme». Una sola palabra bastó para que este personaje se levante de la mesa de los impuestos y siga. Y no me refiero a seguir unas horas, sino seguirlo toda la vida. A tal punto que estamos hablando del apóstol Mateo y el evangelista Mateo como tal. Se levantó y lo siguió. Una reacción casi inmediata ante la palabra de Dios, ante la invitación del Señor a seguirlo. Ojo, siempre tiene en cuenta la libertad de este personaje, por supuesto que sí. ¿Qué nos deja esta palabra? ¿Qué nos deja esta enseñanza en esta mañana, en esta tarde para todos ustedes, queridos hermanos? El Señor nos llama a todos nosotros y nos levanta de nuestras comodidades, nos levanta de nuestros pecados, nos levanta de todo aquello que no nos lleva hacia Él y nos dice: «Sígueme». Todos los días nos dice: «Sígueme». El que está casado le dice: «Sígueme para que seas un buen esposo y una buena esposa».
El que es un sacerdote o religioso, sígueme en este camino de vida consagrada que tú has decidido seguirme. El que está en vistas a conocer a Dios, le dice, sígueme, porque yo te haré conocer la vida auténtica, la vida feliz, que se tiene una parte aquí en la tierra y otra parte en el cielo. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a seguir al Señor como Mateo? O a lo mejor queremos seguir sentados en la mesa de nuestras vidas cómodas, de nuestras vidas placenteras y no ser capaces de caminar con Cristo Jesús hasta la cruz. Nos puede pasar que estemos sentados simplemente sin ningún tipo de actividad, en sentido literal y en sentido metafórico. Que no tengamos ni una actitud de corazón por buscar hacer el bien a otra persona, que es hacer al mismo Cristo. Ponte a pensar, a la luz de esta fiesta de hoy de Mateo, ¿qué tienes que hacer tú por tu vida? Si el Señor sientes el llamado, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué no respondes ante su llamado? Que el Señor y nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos acompañen en este día y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes.